Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo y le damos toda la gloria a nuestro amado Dios, porque en este día por su gracia nos permite tener este tiempo de poder alabarle, de poder glorificarle. Padre, muchas gracias. Gracias porque es por tu gracia que tú estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gracias porque podemos glorificar tu nombre. Podemos declarar que no hay nada ni nadie como tú. Gracias porque aunque estábamos en oscuridad, en medio del sufrimiento, tú nos escogiste por tu gracia y a través de la obra suficiente, completa de Jesús el Cristo en la cruz, fuimos redimidos, fuimos salvados, pudimos pasar de la oscuridad a tu luz admirable. Y ahora por tu gracia somos tus hijos y podemos estar alabándote, glorificándote, dándote toda la gloria porque solo tú la mereces. Padre, que en este tiempo estés quebrantando todo el poder de la oscuridad, que estés quitando todo afán, toda preocupación, toda enfermedad, toda incredulidad de nuestras vidas en el nombre de Jesús el Cristo. Que en este tiempo, Señor, estés llenándonos con tu paz, esa paz que en verdad sobrepasa todo entendimiento. Obra con poder. Oramos en el nombre de Jesús el Cristo. Amén y amén. Y vamos a mirar la preciosa palabra del Señor que Él va a cumplir en nuestras vidas y a través de ellas. La encontramos en el libro del Éxodo, capítulo 3, los versículos del 18 al 20. Dice la preciosa palabra del Señor. Y oirán tu voz, e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto, y le diréis, Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Por tanto, nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto, para que ofrezcamos sacrificios a Jehová nuestro Dios. Mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir, sino por mano fuerte. Pero yo extenderé mi mano, y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejará ir. Amén. Padre, gracias, porque tú siempre por tu gracia nos das tu palabra, y a través de ella, Señor, nos das toda tu bendición, nos das las respuestas por adelantado, nos das ciertamente la dirección concreta para cada una de nuestras vidas. Por ello te pido, Padre, que en verdad podamos estar escuchando tu voz para nuestras vidas, que sea el mejor tiempo para aferrarnos solo al pacto de Jesús el Cristo, que ha consumado todo. Que sea el tiempo para estar levantándonos con tu poder, como esos testigos que puedan alumbrar la luz de Cristo en todas las naciones. Padre, gracias, porque tú siempre cumples tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús el Cristo. Amén. En este día, por gracia de Dios, vamos a compartir un mensaje muy importante que tiene como título El comienzo de los niños de la tercera cultura de las 237 naciones. Moisés era un niño de la tercera cultura, es decir, era israelita, pero vivía en Egipto, ¿verdad? Por eso tenía la cultura de sus padres, la cultura de esa nación, Egipto, y juntándose era como una tercera cultura. Y en este tiempo, en los países donde vivimos, pues hay niños, familias en esas condiciones, que han tenido que salir de sus países por problemas políticos, por problemas económicos, por muchas razones, y se encuentran en un país distinto
algunos de ellos con un idioma distinto, con una cultura diferente, en situaciones que no son nada fáciles. Y aunque parecen abandonados, aunque parecen realmente que están esparcidos, Dios, que es soberano, Él en cada época los utiliza para poder cumplir esa evangelización del mundo. Y eso es lo que Dios hizo por su gracia a través de la vida de Moisés. Por eso nosotros tenemos que estar tomando siempre la palabra. Nuestro pensamiento a veces va por un lado, ¿verdad? Lo miramos de manera incorrecta y por eso a veces nos desanimamos. Pero ciertamente tenemos que coordinarnos a la palabra de Dios. Y ciertamente Dios en su palabra, Él ha escogido por su gracia a cada uno de ustedes los remanentes, aquellos que han quedado, aquellos que Dios ha escogido, que Él está guardando, que está preparando y que está utilizando y va a utilizar grandemente para restaurar la cultura del Evangelio hasta lo último de la tierra. Son una minoría, parece que sean débiles, pero ciertamente Dios, por su gracia, los sostiene con su mano poderosa. Son el remanente de Dios que dentro del pacto de Jesús el Cristo no podemos fracasar. ¿Y cuál es el comienzo para esos niños de la tercera cultura? ¿Cuál es el comienzo para los remanentes? En primer lugar, tenemos que estar disfrutando esa verdadera liberación. Bueno, si no estamos en prisión, ¿qué liberación está hablando la palabra? Podemos ser libres físicamente, ¿verdad? No estar en una cárcel, en una prisión. Pero ciertamente el pueblo de Israel era esclavo. Y las personas separadas de Dios son esclavas. ¿De qué son esclavas? Primeramente de sí mismos, la naturaleza de estar separado de Dios. El hombre, cuando engañado por Satanás rompió el pacto, el hombre murió espiritualmente y empezó a vivir en el yo, todo conforme a su pensamiento. Eso es una esclavitud tremenda. ¿Por qué? Porque el yo lleva al fracaso. La gente sufre grandemente por el yo. ¿Por qué? Porque quiere que todo sea a su manera. Y eso es imposible, ¿verdad? Todas las personas no van a hacer lo que queremos, ni tampoco podemos conseguir lo que nosotros queremos. Por eso es un sufrimiento, una fuente de sufrimiento y de fracaso continuo. Por eso hay que ser liberados de ese yo. También Génesis 6, ahí nos habla que el hombre tan atado al yo, tan atrapado por Satanás, cayó totalmente en lo carnal, totalmente en lo material. Y eso es una fuente de fracaso absoluto. ¿Por qué? Porque la gente, al estar vacía, intenta llenarse con cosas físicas, cosas carnales. Pero es como echar agua de mar a un sediento. No puedes saciar la sed, ¿verdad? Contra más agua de mar bebas, más sed vas a tener, ¿verdad? Esas cosas, lo carnal, lo material, la cultura de la oscuridad, no pueden saciarnos, no pueden llenar nuestro vacío que es espiritual. Es más, es un engaño de Satanás para engañarnos, para hacernos fracasar a nosotros, nuestras familias, nuestra descendencia. Por eso hay que estar liberados, de ahí es el comienzo. Tenemos que salir realmente del yo, hay que salir totalmente de lo carnal, de lo material. También Génesis 11, la torre de Babel, el poder, la fama, la gente busca, todos quieren ser el primero. Aunque sea en su comunidad de vecinos, quiero ser el presidente, ¿verdad? Todos quieren poder, fama. Es un engaño. Aunque consigas poder, aunque consigas fama, si estás separado de Dios, ciertamente estás vacío. Y eso que vas a subir tanto, haciendo lo que haga falta, cuando llegues arriba, la caída va a ser más grave porque estás más arriba, ¿verdad? Y Satanás a veces permite que suba las personas para hacerles caer todavía más fuerte. Por eso ciertamente el comienzo es salir totalmente, ser liberados de nosotros mismos, no solo de nosotros mismos. También Satanás, él ha creado esa cultura de la oscuridad
que nos influye, nos moldea desde que somos niños, a través de nuestros padres, a través de todo lo que vemos en las televisiones, con la gente que conocemos, las fiestas, todas esas cosas van grabándose, enraizándose en nosotros, y también necesitamos ser liberados porque nos influyen gravemente. Eso es Hechos 13, 16, 19. En esos pasajes aparece cómo estaba extendida la cultura de la brujería, la cultura de la adivinación, la cultura de la idolatría. Eso es la obra de Satanás. Y la gente va desesperada porque está sufriendo, buscando en esas cosas respuesta. Están totalmente engañados y piensan que ahí está la verdadera respuesta a los ídolos. La idolatría es algo universal. En toda la faz de la tierra donde hay seres humanos hay idolatría. ¿Quién ha creado eso? Satanás, que vino a hurtar, matar y destruir. Pero idolatría no es solo una imagen. Idolatría es poner algo o alguien en primer lugar, que no es Dios. Hay gente que su idolatría es el fútbol. El fútbol es un deporte sanísimo, ¿verdad? Es muy bueno practicar deporte, incluso poder verlo de manera eventual, no es nada malo. Pero hay gente que su Dios realmente es un jugador de fútbol, un equipo. Hay gente que mata totalmente, que se pelea, que se enfada con su esposa cuando pierde su equipo. Es una idolatría, ¿verdad? Y, por supuesto, no le da ninguna respuesta. No puede solucionar tu verdadero problema porque es espiritual. Hay que ser liberados de ahí. Si no estamos sufriendo grandemente por las circunstancias, por las cosas. Eso es el comienzo realmente para poder ser utilizado para la evangelización mundial. Y también necesitamos, por supuesto, ser liberado de nuestro destino. El hombre separado de Dios, sin saberlo, su destino, como dice en Hebreos 9:27, después de esta muerte física, no es el fin. Hay un juicio y las personas separadas de Dios, si no creen en Jesús el Cristo, al morir físicamente, su destino es una eternidad al infierno. No solo eso, muchos están sufriendo el infierno en este tiempo. Su vida es un infierno total, en esta vida. Por eso necesitamos ser liberados totalmente también de nuestro destino. ¿Cuál es la verdadera libertad? Por supuesto, la verdadera libertad solo es dentro del Evangelio, las buenas noticias, solo a través de Jesús el Cristo, que es aquel que Dios ha enviado, el solucionador de todos los problemas, podemos ser liberados, disfrutar la verdadera libertad. Por eso ciertamente tenemos que darnos que solo Cristo, solo Jesús el Cristo. Dicen Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Dios prometió desde el principio, nada más que el hombre pecó, que el Cristo vendría, la simiente de la mujer, a aplastar la cabeza de la serpiente. Durante todo el Antiguo Testamento lo prometió. Y por gracia de Dios en el Nuevo Testamento, Jesús el Cristo vino, el Verbo se hizo carne, y Él, que era el único justo, fue a la cruz por amor a nosotros, por los injustos. Y allí Jesús, el Salvador, salvación de Jehová, hizo su trabajo, su oficio. Cristo, el ungido, aquel que fue enviado por Dios, aquel que fue capacitado por Dios, y como Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Estábamos separados, no podíamos regresar. Éramos esclavos, pero Jesús el Cristo es el único camino que es verdad y que nos da la verdadera vida, porque solo a través de Él podemos estar regresando con Dios. Él dijo también, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Marcos 10:45, Él nos rescató ¿de qué? Del pecado. Él perdonó nuestros pecados. Él nos rescató de las cadenas, nos liberó totalmente del pecado, de los desastres, de las maldiciones. Y también Jesús el Cristo, vemos como la palabra habla de Él. Primera de Juan 3:8, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Esas obras que han hecho que nuestras vidas sufran, nuestras familias estén destrozadas, derruidas. Jesús el Cristo, como el verdadero Rey, venció a Satanás y Él ha venido
para deshacer esas obras del diablo. Por eso él, en Juan 19:30, él proclamó ese grito de victoria. Consumado es, ya está todo concluido. Por eso, solo Jesucristo, en él, que es el solucionador de todas las cosas, para disfrutar de esa verdadera libertad, tenemos que estar poniendo nuestra fe cada día en él. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, pudo estar proclamando Pedro en Mateo 16:16. Y esa es la mejor confesión que hay. No hay nada más precioso que poder poner nuestra fe en Jesús el Cristo, porque a través de él, en verdad, tenemos toda la respuesta, toda la solución, porque él es solucionador de todos los problemas. No solo Jesús el Cristo, si hacemos solo Cristo y nada más, vendrán también esas respuestas únicas. Se levantarán las obras del reino de Dios. Jesús el Cristo vive, ha resucitado y está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cuando tomamos el pacto de Jesús el Cristo y lo proclamamos el precioso nombre de Jesús el Cristo, se levantan las obras del reino de Dios. La oscuridad es quebrantada y vendrán también esas respuestas de la recreación, el poder del Espíritu Santo, porque en Cristo somos nuevas criaturas. Y vamos a ver cómo el poder de Dios se manifiesta. ¿Para qué? Para ser testigos, para que el nombre de Jesús el Cristo sea proclamado con poder. Por eso ese es el comienzo. Hay que ser liberados. La única manera de ser liberados de lo nuestro, de este mundo, de nuestro destino, es solo a través de Jesús el Cristo. Si nos aferramos cada día solo a Jesucristo, vendrá la respuesta única, el reino de Dios, vendrán las obras de la recreación. En ese momento podremos experimentar el verdadero poder. Somos débiles humanamente, pero no se preocupen. Jesús el Cristo tiene todo preparado. Los 7 remanentes representativos de la Biblia humanamente eran débiles como nosotros, pero ellos al aferrarse solo al pacto de Jesús el Cristo, ciertamente al orar con poder para cumplir la misión, pudieron experimentar el verdadero poder, el poder del Espíritu Santo que el Señor nos da, como dice Hechos 1:8, para ser testigos, para cumplir la evangelización mundial. Por eso vamos a recibir en ese momento el verdadero poder. ¿Cuál es? La bendición del trono celestial. Dios que está en el trono, Él es todopoderoso, creador y sustentador de todas las cosas. Él es nuestro respaldo, junto con los ejércitos celestiales. Es el poder que Él manifiesta. Por eso, al tomar el nombre de Cristo y empezar a orar, se levantan esas respuestas que trascienden el tiempo y el espacio. No importa la distancia por la persona o por la circunstancia que estemos orando, cuando estamos orando en el nombre de Jesucristo para que el reino de Dios se establezca, ahí en ese momento se mueve el trono celestial, Dios envía a los ángeles y se levantan esas respuestas que pueden llegar a miles de kilómetros, no hay espacio, pueden superar el tiempo, vienen respuestas que no es solo para el presente, llegan hasta el futuro esas bendiciones. Ese es el poder que podemos disfrutar. Y en ese momento se levanta la luz, esa luz para quebrantar la cultura de la oscuridad y poder alcanzar las 237 naciones. Ese es el verdadero poder. Y en ese momento vamos a experimentar esa respuesta, la respuesta que ya Dios tiene preparada para nuestras vidas. ¿Qué respuesta es? Puede parecer que somos abandonados, ¿verdad? Podemos sentirnos así. Uy, ¿yo qué hago? Estoy en un país distinto, o estoy en mi país, pero me puedo sentir también como abandonado, ¿verdad? Ese es nuestro pensamiento, por eso hay que coordinarse a la palabra. El Señor no nos ve así. Si estamos en países distintos, no estamos abandonados. No es eso. Somos los que han quedado, el remanente que ha quedado. Dios, por su gracia, que es soberano, ha permitido esa situación. Usted es el que ha quedado, el remanente de Dios. Por eso, si está coordinándose a la palabra, va a ver que es una respuesta. No es mi dificultad, mi problema, que estoy lejos de mi patria, lejos de mi familia. No, es una respuesta. Dios me ha enviado
a ese país, porque soy el que ha quedado para poder estar proclamando el Evangelio. Dios, que es soberano, nos ha escogido por su gracia, somos sus remanentes. Si no tenemos fuerza espiritual, si lo vemos con nuestro pensamiento, somos engañados, nos desanimamos, Satanás nos engaña, pero Él no nos puede vencer, porque Cristo está en nosotros. Por eso, ciertamente, al disfrutar la palabra, al coordinarnos a la palabra, a través del poder de Dios, cambiamos nuestro pensamiento, empezamos a ver, no somos abandonados, somos los que han quedado por gracia de Dios, somos el remanente de Dios. Dios nos guarda en el hueco de su mano, Él nos sostiene con su mano poderosa. Somos, por gracia de Dios, los que han quedado. Por eso Moisés estaba esclavo, pero realmente era para que viera el poder, la manera de poder salir de la esclavitud solo a través del sacrificio de sangre. El Señor lo había escogido. Parecía un esclavo, pero lo había escogido para cumplir la evangelización mundial. No importa la situación, la circunstancia que estén atravesando, Dios, igual que a Moisés, le ha escogido. Y Él está cumpliendo y va a cumplir a través de su vida la evangelización mundial. El tiempo donde Moisés fue a Madián, 40 años en el desierto, humanamente era muy difícil. Él venía de palacio, venía de todas las comodidades, pero ahora de repente estaba en un sitio seco, desértico, vacío. Había llegado a ser príncipe de Egipto, ahora es un pastor de ovejas. Un pastor de ovejas que eran de su suegro, no eran ni suyas. Pero realmente ese tiempo, si tomamos la palabra, nos daremos cuenta que es la oportunidad que Dios nos da para prepararnos. Y no hay que ser engañados. Es la respuesta que Dios nos da porque somos los que han quedado. Si usted se encuentra en este tiempo, un tiempo que parece como ese desierto, ese Madián que pasó Moisés, quizás no puede hacer muchas cosas, quizás tiene mucho tiempo libre, es una oportunidad para que pueda prepararse, para que pueda entrar fuertemente como Moisés en la palabra, concentrarse en la palabra, empezar a restaurar la verdadera oración. Es una oportunidad que Dios está preparando su vida para cumplir la evangelización mundial. Cuando tenía Moisés 80 años, fue llamado por Dios al monte Horeb. ¿Y eso por qué era? Era el horario de Dios, era el tiempo del punto de cambio. Y ese día, Dios tiene ese día para nosotros. Ese día donde Él nos va a levantar, donde vamos a aferrarnos solo al pacto de Cristo, donde vamos a darnos cuenta que solo Cristo, mi vida totalmente para cumplir esa misión, descubrir esa misión que Dios tiene para nuestras vidas dentro de la evangelización mundial. Ese fue el día. Cuando tenía 80 años, no se preocupen, no vamos a llegar tarde. Dios tiene su tiempo perfecto para cada una de nuestras vidas. Por eso, allí con 80 años fue el punto de cambio. Allí Moisés por fin se aferró solo al pacto de Cristo. Allí entendió esa misión. Allí pudo recibir esa cumbre espiritual, el poder de Dios para cumplir esa misión que Dios le había dado. Por eso no importa la dificultad que tengan, es el proceso. Dios les está levantando como los remanentes, los que han quedado, los que harán que otros queden y los que quedarán. Ciertamente somos el remanente de Dios. Y esa es la respuesta. Si estamos disfrutando de Cristo, si estamos gozando de las obras del reino de Dios, del poder del Espíritu Santo, ya tenemos la respuesta. Ya no somos abandonados. Nos damos cuenta que somos el remanente, que todo lo que nos ocurre es para bendecirnos, para prepararnos, para levantarnos, para cumplir su plan. Y llega el horario de Dios. Dice en Eclesiastés 3, todo tiene su tiempo bajo el cielo. Y dice también que Dios lo hizo todo en su tiempo hermoso, todo lo hizo hermoso en su tiempo. Y Dios, que es soberano, tiene un tiempo para cada cosa. No vamos a llegar tarde. Él tiene su tiempo. Y dentro, ciertamente, del pacto, dentro de esa palabra,
vamos a ver cómo llega ese día, ese horario perfecto. Y llegó a ser el horario de Dios, el horario que Dios tenía para Moisés. Por eso le dijo, ves a hacer sacrificio de sangre. ¿Qué significa sacrificio de sangre? Era matar un cordero, ¿verdad? Derramar su sangre. Pero eso es un símbolo, tiene una enseñanza espiritual, es un tipo de Jesús el Cristo, una sombra de Jesucristo, de la obra suficiente, completa de Jesús el Cristo en el Monte Calvario, donde a través de su sacrificio Él pudo hacer el trabajo de Jesús el Cristo para poder solucionar nuestro problema fundamental, que es la raíz de todos los problemas. Por eso, para poder salir del poder de Satanás, para poder ser liberados, la única manera de Dios es a través de Jesús el Cristo. Y ciertamente Moisés, que ya tenía ese pacto, su fe en Jesús en el Cristo, tenía que ir a Egipto y delante de Faraón, delante de los ancianos, delante de todo el pueblo, tenía que estar dándoles el Evangelio. Solo Jesús es el Cristo, solucionador de todos los problemas. Por eso era el horario para que ellos pudieran aferrarse al pacto de Jesús el Cristo. El Señor le dijo que su diestra de poder estaría con él. Esa es la evidencia. Si nosotros nos aferramos solo al pacto de Jesús el Cristo, si estamos proclamando el Evangelio de Jesús el Cristo, vamos a ver cómo Dios ciertamente está con nosotros, con el poder de su diestra. Es la evidencia, vamos a ver la evidencia del poder de Dios, porque Dios siempre levanta su poder para cumplir la evangelización. Por eso ciertamente, solo Jesús el Cristo y nada más, no hace falta nada más. En Él Dios nos ha dado todo. En ese momento vendrán esas obras de Dios, las obras que Dios tiene preparado, las obras que Dios hace con su poder. Vemos en Éxodo 4:24, nada más salir Moisés allí, cuando estaba en una posada, el Señor lo quería matar. Eso tiene un significado, ¿verdad? Era para que Moisés de verdad pudiera poner su confianza en el poder de Dios, no en su propio poder. Nosotros por nosotros no podemos hacer nada. Por eso dice el Señor Jesucristo en Juan 15:5, sin mí nada podéis hacer. Pero Él nos ha dado el poder, el Espíritu Santo que mora en nosotros, y Él nos da el poder para ser testigos, el poder para proclamar su Evangelio. Vemos cuando fue Moisés y empezó a proclamar que Jesús es el Cristo, como Faraón no dejaba ir a su pueblo, Dios empezó a levantar esos 10 milagros, milagros tremendos, a través de los cuales fue quebrantando toda la idolatría de Egipto, fue quebrantando todo el poder de Satanás. Y esas son las obras que se van a levantar. Si estamos de verdad entendiendo que somos los remanentes, si nos aferramos solo a Jesús el Cristo, si predicamos solo que Jesús es el Cristo, se van a levantar esas obras en nuestras familias, en nuestro lugar de trabajo donde estudiamos, en nuestra región, al proclamar el poderoso nombre de Jesús el Cristo. Vamos a ver cómo Dios quebranta las obras de la oscuridad, se levantan las obras del reino de Dios y toda la oscuridad es quebrantada. En ese momento el reino de Dios se va a establecer y cuando estamos enfocados en esa misión que es la evangelización mundial, nada ni nadie nos puede bloquear. Vemos que fueron liberados, pero de repente tenían un gran obstáculo. ¿Cuál era? El Mar Rojo. Era absolutamente imposible de cruzar, ¿verdad? Pero ellos tenían la dirección de Dios, Canaán, la tierra prometida. Y Canaán en el Antiguo Testamento representa la evangelización mundial. Y si estamos tomando el pacto de Cristo con esa dirección para nuestras vidas, todo lo que parezca un obstáculo, Dios lo va a convertir en una oportunidad. ¿Cómo que el Mar Rojo fue una oportunidad? Sí, dentro de Cristo fue una oportunidad. Vemos que Faraón y sus carros los perseguían,
Pero allí Moisés tomó el pacto, ese bastón que representa el pacto de Jesús el Cristo, empezó a orar. Esa noche Dios sopló un viento que abrió en seco ese camino por el Mar Rojo. El pueblo de Israel, liderado por Moisés, cruzaron, y cuando pasaba el ejército perseguidor, Dios cerró totalmente el mar y los destruyó. Por eso fue ciertamente una oportunidad. ¿Para qué? Una oportunidad para que el pueblo de Israel de verdad pudiera poner su fe en Jesús el Cristo, experimentaran de manera real el poder de Dios. Fue una oportunidad para derrotar a sus perseguidores, a sus enemigos. Fue una oportunidad para estar avanzando hacia esa tierra prometida. Por eso les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo. Ciertamente, el deseo de Dios es la evangelización mundial. Nosotros, Dios nos ha escogido por su gracia. No somos perfectos, pero es pura gracia de Dios. Y somos el remanente. También hay niños de tercera cultura y que también son remanente de Dios. Y Él quiere que estemos siendo liberados totalmente de lo antiguo, que estemos disfrutando de esa libertad dentro de Cristo, que estemos recibiendo el poder de Dios. En ese momento, si cambia nuestro estado espiritual, vamos a ver lo distinto, nos vamos a coordinar a la palabra de Dios. Y ahí ya cambia nuestro pensamiento. No somos abandonados, no somos débiles, no, somos el remanente, los que Dios ha escogido para cumplir la evangelización. Y disfrutando de Cristo, vamos a darnos cuenta que todo nuestro pasado, en realidad, es una plataforma, una preparación perfecta para nuestras vidas. Y vamos a ver cómo llega el horario de Dios. Y disfrutando de Cristo, disfrutando del poder espiritual, veremos cómo se levantan esas obras a través de nuestras vidas. Esas obras para cumplir la evangelización. Primeramente, en nuestras familias. Hay hermanos que en sus familias, hay miembros de su familia bien queridos que no están todavía conociendo que Jesús es el Cristo. O a lo mejor personas allegadas a nosotros, incluso muchos de ellos, por supuesto, están sufriendo. Pero tenemos que aplicar la palabra. ¿Cómo podemos, de verdad, ayudar para que ellos puedan conocer el Evangelio? Dios hace la obra. Nosotros, la mejor ayuda que tenemos que hacer es que estemos cada día disfrutando de solo Jesús el Cristo. Es la manera de Dios. Si yo cada día tengo ese tiempo donde me coordino con la palabra, medito esa palabra, recibo la fuerza, la gracia y empiezo a orar. Ciertamente esa oración, al ser hijo de Dios, es una oración que mueve el trono celestial, que quebranta las obras de la oscuridad en el nombre de Jesucristo. Y ciertamente al ir orando, el reino de Dios se va estableciendo. Y yo voy disfrutando de esa bendición. Y en el horario de Dios voy a ver cómo Dios, lo que es absolutamente imposible para mí, Dios lo hace absolutamente posible. Él empieza a abrir los corazones. A lo mejor a ese ser querido de repente le viene un conflicto, algo que puede parecer malo. Pero no sean engañados. Igual eso es la manera que Dios utiliza para que pueda estar creyendo en Jesús el Cristo, porque eso quizás es una respuesta a nuestra oración. Por eso Dios ciertamente, Él va a cumplir su palabra, va a responder nuestras oraciones. Por eso ciertamente somos el remanente, los que han quedado, los que quedan, los que harán que otros queden. Y nosotros, por gracia de Dios, dentro del pacto de Cristo, no podemos fracasar. Nuestra vida, todo lo que hemos vivido, Dios lo ha permitido para que dentro del Evangelio sea una plataforma y de esa manera sea un trampolín para poder proclamar el Evangelio. Y ahora nuestra vida solo tiene una dirección, la evangelización mundial, empezando por supuesto en nuestros familiares, en nuestro campo, en nuestros allegados. Y Dios va a levantar esas obras que levantó con Moisés también a través de nuestras vidas, porque también nosotros en esta época, por su gracia,
somos su remanente. Y para continuar, ¿cómo tenemos que continuar? El Señor, por su gracia, en el desierto les dio las 3 fiestas, ¿verdad? Para que pudieran continuar. Esas 3 fiestas tienen también una enseñanza importantísima espiritual. Fiesta es algo para estar contento, alegre, ¿verdad? Algo para divertirse, algo para disfrutar. Y ciertamente, la Pascua, que es la primera fiesta, es para disfrutar ¿qué? La salvación. La Pascua habla de la salvación solo a través de Jesús el Cristo. Es el secreto del pacto de sangre. Y tenemos que estar disfrutando descubriendo solo a través de Cristo. Cada día, solo Cristo. Tengo que encontrar en Cristo que es suficiente para mí, que en Él estoy completo, no necesito nada más. Si me lleno de Cristo cada día, solo Cristo, ya no necesito nada, ya no soy movido, aunque estén las cosas como me gustan o como no me gustan. Solo Cristo. Y eso hay que disfrutarlo, ¿verdad? Es el respaldo del trono celestial, porque a través de Cristo somos hijos de Dios, tenemos esa identidad y autoridad. La segunda fiesta, también para disfrutar cada día, es el Pentecostés. Y el Pentecostés es el Espíritu Santo, las obras del Espíritu Santo. Y si cada día me aferro solo a Cristo, vendrá esa respuesta única. Las obras del Espíritu Santo se van a levantar. ¿Y eso qué son? Las respuestas que trascienden el tiempo y el espacio. Si de verdad cada día se aferran a Cristo, empiezan a orar, esas respuestas van a venir, respuestas que trascienden el tiempo y el espacio. La tercera fiesta es la cosecha, y hay que disfrutar de ese respaldo. Nuestro respaldo es el trono celestial, y esas obras de recreación, esas obras eternas que Dios va a cumplir a través de nuestras vidas para poder llegar a esos lugares vacíos de las 237 naciones, de las 5.000 tribus, es decir, la evangelización mundial. Por eso les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo, que puedan tomar esta palabra tan importante que el Señor por su gracia va a cumplir en sus vidas y a través de ellas. Vamos a orar. Padre, muchas gracias, Dios, porque en este tiempo nos has llamado como tus remanentes. Y es por tu gracia que no podemos fracasar. Padre, que podamos de verdad estar renovando nuestro estado espiritual, coordinándonos a tu palabra, recibiendo el poder espiritual para poder estar viendo esas respuestas que tú ya tienes preparadas para nuestras vidas y que nos utilices en cada lugar que tú nos has puesto como testigos, para que a través de nosotros, orando, tomando el pacto, toda la oscuridad sea quebrantada y se levanten tus obras de salvación. Padre, bendice cada hermano y cada hermana que nos escuchan, bendice cada una de las familias que representamos. Te pido que bendigas especialmente cada uno de los países hispanos, que tu reino se establezca sobre ellos. Padre, levanta a tu Iglesia mundial, que juntos, en unidad, seamos utilizados para cumplir la evangelización mundial y que Jesús el Cristo venga en su segunda venida. Padre, muchas gracias porque tú siempre cumples tu pacto. Oramos en el nombre de Jesús el Cristo que está vivo. Amén y amén. Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo. Mañana domingo, tenemos una grandísima bendición, que es que podemos estar dando culto juntos. Algunos vía online, otros de manera presencial. Pero ciertamente el primer día de la semana, ese culto en nuestras congregaciones, es algo que Dios en su soberanía ha permitido. ¿Para qué? Para bendecir, para edificarnos, para levantarnos, y que durante todos los 6 días restantes de la semana, si tenemos victoria en el culto, vamos a tener victoria, vamos a tener respuesta, vamos a ver cómo Dios abre puertas para el Evangelio durante los 6 días restantes de la semana, porque el culto hay que estar desde hoy mismo orando profundamente, preparando nuestros corazones. ¿Por qué? Si mañana tuviéramos que encontrarnos
con el presidente o la máxima autoridad de nuestros países, pues estaríamos emocionados, ¿no? Bueno, algunos menos, ¿no? Pero normalmente estaríamos emocionados si hubiera un buen presidente, ¿verdad? Y nos vestiríamos bien y estaríamos igual sin dormir, ¿no? Qué emoción, qué alegría. Iríamos bien contentos, ¿no? Bueno, pues juntos, como hermanos, vamos a tener esa audiencia con nuestro Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Quién nos ama más que Él? Es nuestro Creador, es nuestro Salvador. Ha dado su vida, ha derramado su sangre por nosotros, le pertenecemos. Por eso es una bendición tremenda el culto. Pero tenemos que entenderlo, ¿verdad? A veces, a mí me ha pasado, uno lo hace por rutina, por constancia, pero así no funciona, ¿verdad? Hay que entender el valor del culto. Y desde hoy mismo les invito a que puedan orar, que puedan estar preparando sus corazones en oración, que mañana, cuando estén dando el culto, solo miren a Cristo. Que entreguen su vida, no vayan a recibir, vayan a dar todo para el Señor, su vida, su corazón, sus alabanzas, sus oraciones. El tiempo de la palabra. Que no escuchen un sermón, escuchen la voz de Dios para sus vidas. Dios tiene palabra para su vida, tiene bendición, 100%, si prepara su corazón. A través de ese culto Dios le va a dar un punto de cambio espiritual. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo, que estén recibiendo mucha gracia a través del culto. Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo. Mañana también, a las 10 de la noche, horario de Corea del Sur, tendremos el tiempo del aposento alto. También les pido que puedan orar para que el Señor nos dé la palabra que necesitamos. Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo.